En la fría y oscura noche del 31 de marzo de 1922, en una apartada granja alemana llamada Hinterkaifeck, ocurrió uno de los crímenes más macabros y enigmáticos de la historia. 6 personas fueron brutalmente asesinadas y hasta el día de hoy, el caso sigue sin resolverse. La historia está llena de pistas inquietantes, detalles perturbadores y un misterio que, más de un siglo después, aún causa escalofríos. Las señales de un mal inminente. Hinterkaifeck era una granja solitaria situada entre los pueblos bávaros de Ingolstadt y Schrobenhausen. Su aislamiento la convertía en un lugar perfecto para un crimen que, como un susurro en la noche, se llevaría 6 vidas sin dejar testigos. Días antes del crimen, la familia Gruber, compuesta por el patriarca Andreas Gruber, su esposa Casilia, su hija viuda Victoria Gabriel, los hijos de esta última, Casilia de 7 años y Joseph de 2 años, además de la nueva empleada doméstica María Baumgartner, comenzó a notar extraños sucesos en la granja. Andreas encontró huellas en la nieve que se dirigían desde el bosque hasta la casa, pero no había rastros de regreso. También reportó haber escuchado ruidos en el ático, como si alguien caminara por allí, aunque al inspeccionar no encontró a nadie. Además, un juego de llaves desapareció misteriosamente y alguien había forzado la cerradura del cobertizo. La familia estaba inquieta, pero nadie imaginó que estaban al borde de la tragedia. El 31 de marzo, María Baumgartner llegó a la granja para comenzar su trabajo como empleada doméstica. Lamentablemente, ese mismo día se convertiría en una de las víctimas de uno de los crímenes más atroces jamás documentados. La noche del crimen. Se estima que el asesinato ocurrió en la noche del 31 de marzo. El asesino o asesinos actuaron con una frialdad escalofriante. Primero, lograron atraer a Andreas, Casilia mayor, Victoria y la pequeña Casilia al establo, quizás llamándolos uno por uno o utilizando algún ardid. Allí, fueron asesinados brutalmente con una azuela, un tipo de pico utilizado en trabajos agrícolas. Cada uno recibió múltiples golpes en la cabeza, provocando fracturas de cráneo tan severas que algunos de los rostros quedaron irreconocibles. Sin embargo, el horror no terminó ahí. Después de acabar con los 4 miembros de la familia en el establo, el asesino entró en la casa y mató a María Baumgartner, quien dormía en su habitación, y al pequeño Joseph, que descansaba en su cuna. A diferencia de los otros, Joseph fue asesinado de un solo golpe certero. Las pistas y los enigmas. El crimen de Hinterkaifeck está plagado de detalles inquietantes que hacen que la historia sea aún más perturbadora. El asesino permaneció en la casa. Tras cometer los asesinatos, el responsable no huyó inmediatamente. Testigos afirmaron haber visto humo saliendo de la chimenea en los días siguientes y los animales fueron alimentados, como si alguien siguiera ocupando la granja. La pequeña Casilia aún estaba viva tras el ataque. La autopsia reveló que la niña había sobrevivido varias horas después del ataque inicial. Se encontró su cadáver con mechones de cabello arrancados, lo que sugiere que agonizó en el establo. Consciente del horror a su alrededor, no había señales de robo. Nada de valor fue tomado de la casa, descartando el móvil del robo. El estado de los cuerpos. Los cráneos de las víctimas fueron aplastados con una brutalidad extrema, lo que sugiere una furia descontrolada. Las huellas misteriosas. A pesar de haber encontrado rastros de pasos en la nieve que llegaban a la granja, no se hallaron huellas de salida, como si el asesino hubiera desaparecido en el aire. Los sospechosos y las teorías.
A lo largo de los años, se han barajado múltiples teorías sobre quién pudo haber cometido el crimen. Carl Gabriel, el esposo de Victoria, quien supuestamente había muerto en la Primera Guerra Mundial. Pero algunos testigos afirmaron haberlo visto con vida después del conflicto. Se especula que pudo haber regresado en secreto y cometido los asesinatos por celos o venganza. Lorenz Schlittenbauer, vecino y amante de Victoria Gabriel. Se dice que Joseph podría haber sido su hijo ilegítimo. Su comportamiento al descubrir los cuerpos fue extraño. Movió los cadáveres y mostró una actitud sospechosa. Un vagabundo o desertor de la guerra. Se consideró la posibilidad de que alguien sin hogar se hubiera escondido en la granja y cometido el crimen. El misterio que persiste. En 2007, la policía alemana reexaminó el caso con técnicas modernas. Llegaron a una conclusión sobre el posible culpable, pero, por respeto a los descendientes de los involucrados, nunca revelaron la identidad del sospechoso. El crimen de Hinterkaifeck sigue siendo un enigma escalofriante. La imagen de la granja aislada, las huellas sin regreso, los cuerpos masacrados y el asesino desconocido que se quedó en la casa después de la masacre, convierten esta historia en uno de los misterios más aterradores de la historia criminal. ¿Quién pudo haber cometido un crimen tan atroz? ¿Por qué se quedó en la casa después de asesinar a toda la familia? ¿Qué secretos quedaron enterrados en esa granja maldita? Tal vez nunca lo sabremos. Pero una cosa es segura. Hinterkaifeck sigue albergando un oscuro secreto, un misterio que el viento susurra entre las ruinas de la vieja granja.